A mí lo que me flipa es que es una película de robos. Sí. O sea, cuando quitas todo, lo que hay es hay un equipo de robos como lo de Dragones y Mazmorras. O sea, hay un tío que es experto en una cosa, otro tío que es experto en otra, otro tío que es... y tienen que hacer un robo. En este caso tienen que robar una mente. Pero eso es lo que vemos en realidad en la peli, ¿no? Y luego todo lo que lo quieras complicar con el tema de los sueños. Claro, los sueños son secundarios, ¿no? Ya partimos de eso. Para mí sí, porque soy muy básico y todo lo demás no lo entiendo. Entonces yo me quedo con eso. Yo he hecho el resumen para dummies. Creo que acabo de entender lo que ha ocurrido. No sé si os ha pasado, pero buscando en internet un poquito, ¿no? Cómo lo interpreta otra gente, he visto una interpretación que dice que es una película sobre el cine. Y yo creo que va por ahí, ¿no? Sí, ahora lo explico, pero... gente que lo ve, que no acaba de pillar lo de los sueños y tira de lo que conoce. Le gusta el cine, es el cine, ¿no? El director es Leonardo DiCaprio y va repartiendo papeles de la directora de producción, que es la que crea los sueños, ¿no? La arquitecta. Estás hablando de mí ahora pues ya mismo. está, O sea, estás ya está. definiendo mi mente. Tú has tirado por la parte del robo y ellos han tirado por la del cine. La simplificación, claro, pero para eso estáis vosotros, para complicaros ahora. Porque también habla de los sueños. Y aquí tenemos dos personas que saben de eso por distintos motivos. Ignacio, porque no es neurocientífico, ya vamos a aclarar que no es neurocientífico, pero está muy metido en esa mierda, ¿no? Divulgo ciencia, me gusta mucho, estudié medicina, entonces algo me suena. Algo te suena algo de me suena. Cómo nos funciona el cerebro, ¿no? Y seré, bueno, porque esa cabeza es, o sea, la de Nolan acelerada. La cabeza de Seré, la de Nolan con un ratón Soy dentro. Silan. Eso es. Y es onironauta. Sí, onironauta y luego tengo un máster en Ciencias de las Religiones y mi especialidad es incubatio. Incubatio non By petita. Pepsi, sí. Incubación onírica, que es cuando te encomiendas a unas entidades en sueños para que te den respuestas. Buah, es que va a ser fantástico. Es que va a ser maravilloso, porque la cabeza matemática de este y la cabeza loca de esta, lo que va a dar es gloria. O sea, esto solo puede ser glorioso. Claro, ¿cómo entiende una persona que lo ve desde el lado científico, desde el lado de la divulgación, tal, el que haya gente que vea algo más, ¿no? Que vea un camino para hacer cosas? Ahora nos explicará ella lo que... Claro, partimos de que he dicho que estudié medicina, ¿no? Entonces... Claro. No, pero dejando... lo que no podemos hacer realmente desde la neurociencia es poner en cuestión lo que has experimentado, lo que has vivido en los sueños. No es lo que yo voy a venir a contar ni voy a venir a dudar. Pero sí que es cierto que desde la neurociencia se intenta entender el cerebro, se intenta entender de la mano de la sociología, de la antropología, de la psicología, y conocemos mecanismos que pueden explicar más o menos por qué de repente tenemos esa sensación de que el sueño es lúcido, que podemos controlarlo, que no lo sentimos como otros sueños. Y eso es una cosa que me parece muy interesante y que en Origen de alguna forma vemos, ¿no? Que está ahí presente. Hay varias cosas en la peli que inmediatamente identificamos como propias, que todos hemos experimentado dentro de un sueño, ¿no? Esto de la patada, por ejemplo, ¿no? No sé si habéis dormido alguna vez con una persona yegua, una persona que da... Una potra salvaje. Porque yo he dormido con personas que dicen, no puede ser. Pero estaban despiertas, La Arturo. tengo que errar con peluche, claro. Hazlo mirar. La tengo que errar las patas con peluche, porque es verdad que todos identificamos ese momento en el que estamos cayendo en el sueño y soñamos que nos caemos y a veces nos despertamos, otras veces no, o somos como conscientes de que nos estamos cayendo, que parece muy raro, ¿no? Porque incluso te despiertas y dices, sí, yo soy consciente de que me caía en ese momento. Imagino que hay una explicación científica y una explicación onírica, o ¿cómo llamamos a lo tuyo? Problemas. Me gusta mucho. Vale, vamos con la explicación científica y luego los problemas. Realmente hay muchas cosas que todavía no sabemos sobre cómo funcionan los sueños, pero sí que es verdad que, y esto es la experiencia que tenemos todos, nuestro cuerpo por lo general se desconecta cuando estamos profundamente dormidos. No movemos más que los ojos en esa fase REM, ¿no? Que podemos moverlos, el diafragma, el corazón sigue latiendo, ¿no? Todo lo que es automático. Y el motivo es que hay un equilibrio en el tronco del encéfalo, esta parte que tenemos que conecta el cerebro con la médula espinal. Vale. Y ahí hay dos regiones, una que se encarga de controlar más o menos los músculos cuando estamos despiertos, otra que los bloquea cuando estamos dormidos. Es una simplificación muy grande, ¿vale? Vale, sí, no. Pero tienen que alternarse. Y cuando nos estamos quedando dormidos, si la parte que desconecta los músculos y la que pasa a un control más parecido al de
cuando dormimos no se coordinan bien, todavía tenemos acceso a esos músculos. Cuando estamos quedándonos dormidos podemos dar esa patada, podemos movernos, y hay una cosa que es muy interesante aquí, que creo que va a estar presente todo el tiempo, y es que el cerebro intenta interpretar lo que pase. Va a intentar interpretar ese movimiento, dándole algún sentido, que posiblemente sea me he caído, he tropezado, y bueno, pues podemos ir a cosas más pequeñas, ¿no? Más menores de circuitos, pero yo creo que con eso... ¿Y en problemas qué significa la patada? Pues, en problemas, por ejemplo, vemos casos de artistas que se provocan esa caída para despertarse de repente en mitad de la noche, y en ese momento o momento hipnagógico o hipnopómpico, que es cuando te despiertas, tienes esa pequeña fase en la que no estás del todo dormido, pero todavía tienes cierta lucidez, pero todavía no has salido del todo, y entonces es cuando crean estas criaturas fantásticas, o de repente vienen con un poema cuando decían, bueno, es que he venido con algo y lo he transcrito. Y luego la gente que tiene sueños en el arte, como Remedios Varo, como Lola Carrington, todo eso está muy ligado a esos momentos de quedarse dormido o despertar. Y bueno, tú sabes que la fase REM, el comportamiento del cerebro es muy parecido a cuando nos pones en electrodos. Es muy difícil distinguir cuando estás despierto de cuando estás en una fase REM. Y los sueños lúcidos ocurren ahí, y por eso también hay técnicas que se encargan de romper el sueño, despertarte durante varias veces a lo largo del sueño, para que luego cuando te vayas a dormir, que es cuando ya estás más hechita la fase REM, ya lo tienes más... sí, puedas entrar ahí en el sueño ya de manera lúcida. ¿Vale lo de la llave? Lo de dormirse con una llave gorda en la... Sí, para se ha que hecho te de todo, la despiertes? llave, gente que duerme con el brazo levantado, estás así medio tal, Parando y un cuando se taxi. te cae el brazo, sí, espero que, o al Elon Musk, que, ¿sabes? Pero, sí, Vale. sí. ¿Y qué se experimenta en eso? O sea, ¿para qué se quiere hacer eso? Aparte de la cosa creativa, ¿no? ¿De verdad hay poemas o hay ideas válidas? Os lo pregunto a los dos aquí, para que ya también vosotros interaccionéis. ¿Hay ideas válidas que pueden surgir en esa fase del sueño y de las que se pueden sacar cosas? O sea, ¿el cerebro está funcionando? El cerebro está funcionando, y como decía Sered, está funcionando más de lo que podemos pensar. A medida que nos quedamos dormidos, vamos cayendo a fases más profundas, y cuando llegamos a la fase REM, es verdad que el cerebro, en lugar de seguir bajando su actividad, en algunas estructuras sube. Se puede diferenciar lo que está ocurriendo, son unas ondas específicas, y sabemos que algunas estructuras del cerebro están menos activas. Por ejemplo, la corteza prefrontal, que es la que se encarga de racionalizar las cosas. Por eso hay esa suspensión de la credibilidad, donde todo lo raro parece que tiene sentido. Y unas estructuras que están más activas son las cortezas asociativas, que se encargan de vincular sentidos, conceptos. Así que, en cierto modo, pues tiene algún sentido que seamos más creativos en este momento. En línea con eso, hay estudios científicos que demuestran que los atletas que entrenan durante periodos de sueños lúcidos tienen un desarrollo superior del aprendizaje. Cuando estás aprendiendo katas, por ejemplo, lo prueban con gente de artes marciales, y de los años 60, 70 vienen investigando y son capaces de aprender más rápido porque están ahí en el sueño, ¿Cómo que repitiendo. entrenan dormidos? Claro, tú estás entrenando. ¿Me pongo unas mancuernas al lado de la cama? Sobre todo con tema de movimientos, el tema de las artes marciales, que tienes, por ejemplo, el karate, tienes unos katas, esa gente que luego cuando está durmiendo, está repasando esos katas durmiendo, pues tiene una adquisición de esa capacidad mucho más rápida. Y también en temas de rehabilitación, cuando se ponen a rehabilitar durmiendo, tenían entre un 5 y un 10% más de rehabilitación que cuando no lo hacían. Esto es muy interesante porque, como decías, a veces es difícil diferenciar qué ocurre en el cerebro cuando estás despierto y cuando estás dormido, porque tienes el cuerpo desconectado, ¿de acuerdo? Pero el cerebro activa las estructuras del movimiento que activará también despierto. Si queremos entrenar una secuencia, como puede ser en un kata, en karate, está muy bien probarlo así. Mientras tengas desconectado el resto del cuerpo, no habrá patada de yegua, que está muy bien siendo karateca, pero hay una cosa que yo creo que es el momento de decir, y es que hacen falta más estudios sobre sueños lúcidos y sobre sueños en general, porque esto es algo que tiene una plausibilidad teórica muy clara, ¿no? Tiene sentido que sea así, pero hay que comprobarlo con estudios más grandes, con más gente, porque es cierto que algunos apuntan a lo que decía Sere y otros no encuentran una correlación tan fuerte, que es lo que pasa cuando se cogen grupos pequeños. Así que grupos más grandes y estudios que intenten entender si estas cosas, que son plausibles en principio, pues efectivamente ocurren. El problema también, bueno, vamos a la conspiranoia. Venga, Claro, aquí ya separamos caminos, yo creo. venga, sí. El Aquí proyecto tú mira para otro Gateway. lado. Vamos al proyecto Gateway, que es un ejemplo de, incluso cuando hay choja,
va mal. ¿Por qué? El proyecto Gateway, que se supone, la CIA, que tenía unos experimentos para el tema de la visualización remota. La visión remota, que es algo que también habla en el Instituto Monroe, que Robert Monroe es el que fundó el instituto porque es un soñador lúcido que luego se puso a investigar ya con estimulación binaural, con la tecnología NSYNC, un follón. Están diciendo muchas cosas que yo espero que estéis entendiendo los demás. ¿Está todo el mundo bien? ¿Vale? Si no, pues os lo trabajáis un poco. Yo he escuchado corteza y cata y me ha dado hambre, es lo único por ahora es lo único que he ido entendiendo y tal, pero yo confío mucho en la inteligencia del espectador de esto. Adelante. Cortezas, cata, dragones y mazmorras. Sí. Y entonces, el problema que tiene la investigación es que primero, el muestreo que hay es reducido porque, hola, vamos a hacer un llamamiento a soñadores lúcidos. Pero claro, esos soñadores lúcidos no están en su casa haciéndolo, los llevas a un sitio que es totalmente ajeno a ellos, les pone mogollón de cachivaches y entonces ya tampoco es lo mismo porque estás alterando su entorno. Y luego también que cuando hacen estudios en distintos países, obviamente la gente es distinta. Entonces ni siquiera estás repitiendo con el mismo patrón 100%. Incluso una persona variando su dieta tiene un sueño distinto o incluso un día que haya tenido malo o cualquier cosa, entonces es súper difícil hacer este tipo de experimentos y por eso, y luego también está un poco denostado el tema de investigar los sueños porque es como que sí, ¿sabes? Que te acuestes. Porque no interesa, o sea, realmente... Échate a dormir y cállate. Échate a dormir Claro. y no te pongo los electrodos, ¿sabes? Y así nos va. Bueno, están las clínicas del tratamiento del sueño, sí que existen, y los estudios del sueño. Y está bastante desarrollado. O sea, yo creo que aquí, al menos por mi parte, quiero aclarar que los estudios de neurofisiología del sueño están bastante desarrollados. Conocemos esa arquitectura del sueño, cómo va profundizando, y ha habido una revolución en las últimas décadas, sobre todo porque, insisto, los sueños lúcidos son algo que experiencialmente existe. Más de la mitad de la población, un poquito más de la mitad, experimentan un sueño lúcido al menos en su vida. Y en torno a 1 de cada 5 con frecuencia, una vez al mes. Ostras, pues eso está. Habrá que investigar. Hay explicaciones totalmente materialistas, científicas, de qué es lo que puede estar pasando. Bueno, pues esa es un poco la aproximación que a mí me parece interesante, que yo apoyaría y que se está haciendo. Problema, y esto sí que creo que es importante, como se mezclan las dos interpretaciones, hay cierto rechazo por parte de la comunidad, pero hay una manera de hacerlo. Y es plantearlo, pues como decía, intentando que todo esté bien controlado alrededor, ver cómo esos factores de confusión se pueden reducir para que, a pesar de que todos somos distintos, consigamos sacar cosas en claro. Y mi apuesta es que posiblemente encontremos mecanismos razonables por los que todo esto ocurre. Mi apuesta es que cuando llegue alguien tipo Elon Musk y meta choja y diga, vamos a investigar esto porque voy a crear, que es lo que está saliendo hace poco, voy a crear un aparatito que si te lo pones vas a poder tener sueños lúcidos y vas a poder soñar lo que quieras, que es algo que está saliendo en las últimas semanas, que están cada vez desarrollando con más frecuencia. Yo no sé si Elon Musk es el mejor ejemplo, teniendo en cuenta... No sé si me relaja eso para acostarme. Es que a mí tampoco, No. y de hecho todo lo que está saliendo últimamente de hay un avance, ahora se pueden comunicar, es que luego es que ya estoy hater. No, ya está, se han enfadado. Ya me he hateado. Seres Vamos a enfadados. ver. Vamos, y eso que me ha dado dos Tú tranquilo, sandwichitos. Ignacio, ¿eh? Tú mantente, tú estás Sí, tú perfecto. tú, guay. Yo ya Tú- sabía que traía a Ya esta cabra. Esta cabra, Adelante. sí. Pues los estudios que están saliendo son sobre todo de, ya se puede interpretar lo que has soñado. Estudios de guau, me ha meado también un poco Fuente La Cibeles, porque si te pones a rascar, dice, la Universidad de Misco con un muestreo de mi prima, ¿sabes? Es que me pongo hater, pero estoy bien. No, Ha adelante. hecho un estudio, entonces ya se puede interpretar lo que sueñas. Los titulares de ya se puede interpretar. Y resulta que es una señora que te pone los electrodos, entonces te hace una prueba de cómo estás despierto, cómo estás dormido, lo compara y dice, pues aquí yo creo que estás soñando con que vas a no sé dónde. O sea, traductore, traditore. Tú me estás diciendo aquí que yo he soñado eso. A lo mejor no es lo que he soñado, ¿sabes? Bueno, siempre se ha hablado de la interpretación de los sueños como una cosa supuestamente mágica, ¿no? No creo Sí, que, los que haya onirocritas. nada, no creo que haya nada científico, ¿no? En algo de eso. No, es más cultural porque el tema de la interpretación de los sueños, que se hace desde que hay sueños, no significa lo mismo una serpiente en una cultura que en otra. Entonces, claro, un onirocritas o alguien que esté en Grecia, en Roma, no te va a interpretar lo mismo que alguien que esté en Egipto o que alguien que esté... Y eso que tuvieron relación los egipcios y los griegos. Porque soñamos en idiomas. Sí. Claro, Hombre.
Yo aquí voy a ponerme muy reduccionista. Ponte. No a lo bestia. He empezado pero, yo con lo del robo, o sea que... pero hay que tener en cuenta que quien sueña es en parte el cerebro, ¿no? El cerebro en un contexto, un cuerpo, de acuerdo, pero hay una serie de actividades en distintas estructuras del cerebro que se correlacionan con lo que ocurre de día. Si de día hay lenguaje, pensamos a través del lenguaje, pensamos en idiomas, en cierto modo. Otra cosa es que el lenguaje condicione tanto nuestra forma de pensar. Ahí hay estudios, la hipótesis Sapir-Whorf, que, hablando de cine, es la que hay detrás de La llegada. Esa idea de que con el lenguaje de unos alienígenas que ven el tiempo de una manera distinta, podemos ver el tiempo diferente. Bueno, pues eso es ciencia ficción, pero durante mucho tiempo se insistió en que sí, que aprendiendo otro idioma cambiábamos radicalmente nuestra forma de pensar. Hay explicaciones un poquito más débiles, nos ayuda a pensar distinto, y en cierto modo ahí sí, con esas versiones más suaves, podemos hablar de que sueños en distintos idiomas pues puede comportarse de forma distinta. Claro, has hablado de lo de la percepción del tiempo, que es algo que también está en la peli y que yo creo es otra de esas cosas que cuando estás viendo la peli identificas inmediatamente, como lo de la patada, ¿no? Lo de el tiempo pasa diferente, pasa más lento en los sueños, son años de perro lo que tienes en el sueño, que en la vida real, ¿no? Y sí que tienes esa conciencia, ¿no? De igual has tenido un sueño de 10 minutos, pero para ti has pasado toda la noche soñando con eso, ¿no? Cuando intentas resumirlo, la historia acaba muy rápido, ¿no? Pues iba yo a comprar churros y resulta que no había churros, estaban todos fríos y ya está, ¿no? ¿Realmente ocurre, tú como nironauta, tenéis esa medida, esa diferencia de medida del tiempo en el momento en que estás viajando en los sueños? Sí, hay una diferencia de tiempo y también hay una cosa que sale en la película que está también ligado a esto y es lo de la creación de una vida paralela. O sea, cuando tú tienes... Es que vamos a ver, hablemos de sueños lúcidos, ya me he puesto... Campillo, sujétame la mesa. A ver, no ha pillado gente menores de 50 años, no la ha pillado. Un saludazo. A ti también. Gente joven mirando para arriba. Gente joven en plan. Gente joven mirando para arriba. Informados. Un poco mi vida. Bueno, pues cuando sale en la película que el tiempo transcurre distinto, que si tiene a la señora aquí encerrada y no sé qué, spoiler, pues una de las cosas que pasan es que tú eres capaz de recrear en sueños lúcidos una vida totalmente real, porque ¿qué es un sueño lúcido? ¿Qué características tiene un sueño lúcido? La primera es que tú tienes que ser consciente de que estás soñando, por eso se llama lúcido, trucazo. La segunda es que tú tienes que tener acceso a todas tus capacidades que tienes durmiendo e incluso si puedes un poco más. Gente como tú, que lleva gafas, luego en el sueño no necesita gafas. Y a lo mejor cuando tú te ves que estás haciendo cosas sin gafas, ahí hay lo que se llama una señal única de decir, ahí va, estoy soñando. Entonces en el momento que tú sabes que estás soñando, te vuelves lúcido, porque hay dos formas de sueño lúcido. La que entras directamente lúcido al sueño, lo que decía de que pones la mano así y te caes y entonces ya te quedas dormido y tienes la lucidez, o tienes la de estoy en un sueño y entonces yo detecto algo que es una pequeña anomalía que me hace saber que estoy soñando. Y entonces en ese momento dices, estaré soñando, te lo preguntas, haces una serie de comprobaciones de la realidad y si te pasa como le pasaba a la chiquilla esta, que cuando se metía en el sueño se ponía nerviosa y se despertaba, hay una cosa que se llama estabilización del sueño, que son una serie de prácticas para que te estabilices dentro del sueño y no te dé el subidón de adrenalina de ¡ah! ¡Sueño lúcido! ¡Bum! Y te despiertas. Que ¿sabes? Eso también se hace en la parte médica de eso, ¿no? En los tratamientos del sueño, en las clínicas del sueño, también se trata eso de buscar los periodos más asentados de sueño de las personas que tienen... Es algo que yo, desgraciadamente, he vivido de cerca y puede acabar en un problema grave si no controlas la cantidad de horas que pasas en una fase de descanso, porque puede haber incluso una lesión cerebral, ¿no? El gran problema en este caso es que, como decíamos, hay una arquitectura del sueño, una cosa que más o menos tiene que ir así. Tantos minutos después de caer dormido, tu cerebro reduce la actividad y tantos minutos después de haber reducido la actividad vuelve a hacerlo. Fase 1, fase 2, fase de sueño no REM profundo y luego ya entras en la fase REM. Si, por ejemplo, por una apnea del sueño dejas de respirar, roncas y te despiertas, la estructura se rompe también, tú vuelves a subir. Como no llegas a las fases más profundas, tampoco descansas bien. Y esto pues, es un problema y está ahí. Pero sobre lo que estábamos comentando antes, porque, que es lo de la dilatación temporal, es un tema muy interesante. Yo he tenido también esa experiencia de, ostras, pensaba que llevaba aquí soñando 2 horas
y ha sido una cabezada rápida. Lo que hacen en la película es establecer como una regla muy estricta, de 5 minutos, 1 hora. Hasta donde sabemos eso no es así. Puede ocurrir también al revés, puede parecer que el sueño es más rápido de lo que tú llevas durmiendo, y hay de nuevo, faltan estudios para poder decir esto con la misma fuerza que hablaría de neurociencia cognitiva de la visión o de la memoria, pero hay estudios que intentan medir cómo pasa el tiempo en ese sueño y han pedido que a través de, por ejemplo, movimientos oculares o pues, otra serie de cuestiones, la persona que está en un sueño lúcido cuente y ven pues, cómo va pasando. Y parece que más o menos en ese episodio en el que están manteniendo la conciencia pasa a una velocidad parecida. ¿Qué pasa? Que aquí hay otro factor que puede jugar. Como estábamos diciendo, el cerebro intenta reconstruir y dar sentido a todo lo que ocurre. Si lo que tenemos es un episodio corto de nuestro día, de por la mañana, ¿no? Imagínate lo que hemos vivido hoy, y inmediatamente, como esa forma en la que han tratado las escenas en la película, que son muy abruptas, de una a otra el salto, pues nos vemos comiendo y en la siguiente nos vemos en la merienda, igual la suma total de minutos no es tanta como en la película. Pero si tú reconstruyes lo que ha pasado entre una y otra, puedes tener la percepción de que has estado más tiempo durmiendo de lo que realmente ha habido. De nuevo, esto es una explicación, una forma de darle sentido a esos datos que hemos recogido, pero es interesante seguir investigando. ¿Os parece que la peli está currada, dentro de que es ficción, evidentemente, pero luego con las películas y especialmente con Nolan, todo el mundo se pone de repente una pajarita y todo el mundo es experto en el tema que ha tratado Nolan y de verdad iros a la mierda a todos? Este señor está haciendo películas, de verdad, dejad en paz a este señor. Pero ¿os parece que hay un trabajo? Él cuenta que estuvo 10 años currando en el guión y evidentemente luego tiene que contar una historia, tiene que estar Leonardo DiCaprio y la novia y el otro y tienen que pasar cosas que no es un documental, ¿no? Pero hay cierto afianzamiento en lo científico, en lo que veis en la peli. Nolan ha estudiado. Nolan se lo ha currado, ¿no? Nolan ha tenido, o si no es el soñador lúcido, ha tenido que tener soñadores lúcidos contándole historias. Porque es muy, o sea, quiero decir, es que está muy bien hecho. Hay muchas cosas que están muy bien hechas y luego hay una parte que me gusta mucho cuando estas proyecciones se vuelven en contra y entonces ya no sabes... Que le miran claro, feo, la gente por la calle. Sí, bueno, pero a ti eso te igual no distingues si estás durmiendo o estás despierto. Rato, yo... Para ti eso no es una movida. Que va. Yo te puedo llevar una peonza todo el rato porque... Claro. Es que da igual, oye, además te pegaría mucho, que es lo triste. Claro. Ir con una peonza por la calle, ¿sabes? Pero bueno, un saludo, Arturo. Es que me ha dado un sándwich, es que tengo la glucosa ahora a tope. Bueno, que el caso es que este hombre se ha documentado muy bien, hay una parte que me gusta mucho y es, por un lado, lo de las proyecciones, porque, y otra, hago un pequeño paréntesis, casualmente cuando están en el subconsciente más bestia siempre aparece el elemento de agua. Siempre hay agua. Ah, es verdad. ¿Qué te parece? Y el agua, simbólicamente, está asociada, aparte del elemento plata, está asociada, momento magufo, está asociada al subconsciente, a los recuerdos más profundos, a las emociones, todo este tema, bueno, también lo hacía Machado, ¿no? Con lo del agua estancada, lo del agua en poesía, en simbología, y casualmente siempre que se va a la parte más chunga de lo que tiene que hacer, aparece el agua todo el rato. Hombre, está en todas las fases, ¿no? Está en todas las capas el agua. El agua, desde la primera capa donde está la lluvia torrencial. Hay una luz, ¿no? En la parte final del sueño, en el tercer sueño, hay una luz que no deja de ser también agua, ¿no? Que es cuando hablan de una paradoja también, ¿no? Sí. Pero justo tiene un papel. O sea, el agua tiene un papel en ese momento, cuando le despierta con las olas y se despierta así reventada. Y la luz, o sea, cuando el agua se convierte en un elemento activo y no un elemento pasivo que aparece agua... Pero la primera patada, por ejemplo, la primera patada que es, en principio, en la capa cero, en la capa real, es en una bañera. Sí. Claro. O sea, está ahí también presente el agua en la realidad. Que le meten en cada DiCaprio para despertarle, le meten en la bañera... Que en esta película le hace falta un agua, también te digo, a DiCaprio, ¿eh? No está... Sí, le viene bien. Es verdad que o acabó harto de Titanic y dijo ya no más duchas y tú sí que lo ves también, la parte científica, ¿no? Es guay, es que me mola mucho este programa, es que me está gustando mucho, porque cada uno, que es lo que pasa con las películas, ha visto cosas diferentes. Tú te has fijado en esa parte de
Nolan ha hablado con gente que tiene sueños lúcidos y con gente que ha interpretado el simbolismo de los sueños y lo ha aplicado. Y estoy seguro de que tú, Ignacio, algo he hecho. Has visto cosas científicas. Sí, he estado pensando también un poco en eso. Por ejemplo, vamos a la cosa más científica posiblemente que ha tenido que enfrentar, y es la maquinita. La máquina esta que utilizan para sumirles en los sueños y que vayan metiéndose en profundidad. Puede que sea la parte más floja, tengo que reconocerlo. Y ya digo, se ha informado y en general es que se informa. Interstellar está increíble, Memento también, menos Tenet, que Tenet es igual para darle de comer aparte. Que también empieza con un robo. Sí, como también tiene eso. Batman y el Caballero Oscuro, que también empieza con un robo. Porque yo tengo que reivindicar que lo que he dicho no es una mierda, claro. ¿Vale? Entonces... Y me llama mucho la atención que podía haber hecho cualquier cosa, podía haber cogido un casco, el típico, la imagen que todos nos haríamos si pensamos en meternos en la cabeza de alguien, poner los electrodos, ir ahí, conectarlos a través de cables, pero lo que hace es inyectarles una sustancia y eso está haciendo una serie de planteamientos por parte de Nolan, de creer que el cerebro por sí solo, simplemente ayudándole, es capaz de conectarlos entre ellos. Aquí es donde yo tengo que decir, bueno, lo que sabemos de neurofisiología apunta que no, el cerebro está totalmente encerrado en unas capas de cráneo, lógicamente, de hueso, y para poder registrar la actividad eléctrica que hay ahí dentro, no es que no puedas hacerlo tú a 2 metros de mí, es que tenemos que poner electrodos pegados al cráneo, ponerle una sustancia concreta para reducir la dificultad que hay de recibir esas ondas, y en cambio, claro, él lo plantea de forma distinta. Aquí diría que es donde científicamente pincha. Ya. Es que eso pincha porque eso justo está basado remotamente en técnicas del Instituto Monroe, que es este señor que comentaba antes. Por eso y es digo una que... polémica bastante heavy porque está el mundo muy dividido entre Monroe sí, Monroe no, por el uso de estas... Por eso digo que en la calle no se habla de otra cosa. Un Hay posicionamiento. un rum por la calle, pero... Arturo con peonza sí, Arturo con peonza no. ¿Sabes? La polarización que está creando lo de Monroe, ¿eh? Es que no se puede hablar. ¡Buah! Mira. Entonces aquí no se habla de política, de religión ni de Monroe. Monroe es lo que lo está liando todo. Pardísima. Sí, sí, sí. Vale, entiendo eso que dices. Fíjate, en mi cabeza yo lo que entendía era como que es algo que se conecta a la sangre y que las palpitaciones que recibe, porque del cerebro también... Se transmitía por el líquido. Se transmitía por el líquido de la tal, pero en mi cabeza, ¿eh? Lo que plantean, y lo dicen, ¿no? Es un sedante, tiene esa actividad. Y esto es también interesante porque es una elección peculiar. Realmente, cuando estamos muy, muy sedados, por ejemplo, para una operación, la conciencia también se deprime un poco, el cerebro. Y hasta donde sabemos, la estructura del sueño se ve alterada. Es más difícil soñar en esas condiciones. Hay otras sustancias que sí conocemos que en principio, de nuevo, con estudios con un número limitado, sí parece que pueden potenciar los sueños lúcidos. Podría haber sido una selección más interesante, pero ya digo que creo que es una declaración de intenciones, un poco que tal vez la gente que le informó pues es más de ese lado, sí. Respecto a Instituto Monroe sí. Claro, aquí tenemos representantes de los dos lados. Instituto Monroe no te dice inyéctate un sedante. No, claro. No me saques a Monroe que me pongo... Se pone, está imposible. Pero la parte en la que salen con los cascos, eso sí, full Monroe, en plan, pues esta estimulación con la tecnología M-Sync que tienen para crear ciertas ondas, favorecer ciertas ondas cerebrales para que te metas en estados alterados de conciencia, para esto de la visión remota, para sueños lúcidos, para tal. Entonces ahí la comunidad científica y la comunidad de soñadores lúcidos está dividida, porque hay una parte, están los puristas de, bueno, ¿por qué no puedo hacer? Porque no, hay soñadores lúcidos innatos, yo soy innata, yo de repente me di cuenta de que la gente no soñaba así y entonces era como, que no se sueña así y no, y entonces ¿qué hacemos? Bueno, pues voy a informarme. Y entonces está la parte académica, entre comillas, que es, por ejemplo, Steven LaBerge, que fue el que hizo los experimentos, bueno, el primer, digamos que el germen de toda esta movida, Arturo, te voy a hablar a ti, así, es cuando Steven LaBerge consigue que un soñador lúcido se comunique mediante movimientos oculares cuando está durmiendo. Y entonces, este señor, a partir de ahí, escribe el mejor libro que se ha escrito en la historia sobre sueños lúcidos, que se llama Exploración de los sueños lúcidos, Steven LaBerge, con Worsley, creo que es no, Worsley es el con que... Con el título ni media vuelta le dio, también te digo, que sería un genio, que no digo que no, pero lo podía haber vestido un poquito. A ver, hablaba con gente que dormía mal, entonces tenía que desimplificar. Esta gente no me duele. Exploración de los sueños lúcidos, bueno. Sí, hombre, es Steven LaBerge por un lado. Inception.
Inception, y ya Claro. está. Y te quedas más guay. Vale, y entonces ahí se explica esa parte de las de declaraciones técnicas. de soñadores lúcidos. ¿Os pasa hay algo de la película que me aterra, es mi momento pánico, que es cuando llegan a esa habitación donde hay gente que ya ha renunciado a la realidad y que prefieren estar sedados la mayor cantidad de, no sé si hablan de 4 horas, no me acuerdo exactamente, al día, estar sedados para no acceder a la realidad. Tú como soñadora lúcida, ¿te has inducido el sueño porque dices necesito más horas de estar aquí que de estar fuera del mundo? Sí, sí. Y no soy la única. O sea, y de hecho, uno de los que le pasaba esto era Monroe, que parece ser que tenía como una vida tan guay durmiendo que tal. Pero por eso te digo. Es que por eso te digo, que es de los que también es de los que cuenta toda su vida. Pero ¿y por qué haces una, o sea, por qué tomas una decisión así? De decir, no, necesito estar más tiempo aquí en este... Yo necesito más tiempo aquí, pues pueden pasar 1000 millones de cosas, desde que tu realidad de la vigilia, o sea, otra de las cosas que pasa con los sueños lúcidos es que tenemos la misma concepción de la realidad de vigilia que la de sueños. Yo estoy todo el rato haciendo comprobaciones de sueños, a ver si estoy durmiendo o no. Porque los sueños lúcidos ¿Cómo lo haces? ¿Te tocas así? Pues yo, por ejemplo, me hago así. ¿Quieres una peonza? No, no necesito un token. Te tocas y si estás en sueño, ¿qué diferencia hay? Me pregunto, ¿estoy soñando? Y entonces, cuando eso lo interiorizas y estás en un sueño, en el sueño, cuando ves algo que te hace así raro, en plan un sueño raro, ¿sabes? Y digo, estaré soñando, ¿sabes? Y entonces eso, te lo llevas al sueño. Te lo llevas al sueño. Cada vez que me ve lo hace. Hace así, en cuanto se encuentra conmigo. Y luego me pregunta que por qué prefiero dormir. A ver, Arturo, es que la opción eres tú. Pero bueno, es que me ha dado sandwichitos. No, claro, que ha comido un poquito antes y no deberíamos haberlo hecho. Es que el científico me ha dejado, si me hubiera dicho esto te va a subir, ¿sabes? Claro. Pues no estaríamos así, es que ¿para qué te hemos traído? Claro, tenía que haber hecho más de médico, estaba en el otro un modo. poquito más atento, sí, podría haber estado. Me van a quitar el carnet. Cuando escuchas esto, ¿qué sientes tú desde tu lugar distinto? Ha habido muchas afirmaciones y yo creo que no te sorprenderá algunas de las que has dicho, pues no son las que yo me voy a llevar a casa y decir me las creo y funciona así. Tengo otras formas de explicarlas, pero lo que es la parte experiencial, pues es la que es y hay que estudiarla y es muy interesante. Y lo que comentabas, las comprobaciones, pues claro, es un mecanismo que tiene bastante sentido. Si me acostumbro cuando estoy en vigilia a preguntármelo, es probable, en principio, que también lo empiezo a hacer por la noche cuando duermo. Pero, y esto también es interesante, ¿por qué a algunas personas sí, a otras no? Tenemos el gran problema de no tenemos una muestra suficientemente grande y siempre hay excepciones entre lo diferentes que somos todos. Bueno, pues puede que tenga que ver con cómo cambia la actividad de nuestro cerebro cuando estamos dormidos y que, por ejemplo, a nosotros nos cueste más porque nuestra corteza prefrontal se desactive más y la suya esté un poquito más despierta. Entonces pueda razonar un poco mejor y plantearse las cosas. Son cuestiones interesantes. Hay estudios que te dicen que sí, que efectivamente va por ahí el camino, otros que te dicen que no, y esa es la parte que a mí me parece más interesante explorar. Hay algo que os lanzo a los dos, y porque me mola mucho que cada uno lo llevéis a un sitio, ¿no? Algo que también se ve en la película, que es de qué manera el exterior, las sensaciones exteriores están condicionando el contenido de nuestro sueño, ¿no? A todos nos ha pasado estar soñando que tenemos frío porque tenemos frío. O el viejo truco del vasito de agua para que se mee una persona. Yo soy muy básico. O el despertador que entra también. El despertador que te entra, o si te duermes con la radio, con la televisión, eso se incorpora a tu sueño y de repente está Juan Carlos Ortega acostado contigo, que no apetece, las cosas como son. Yo le quiero, Juan Carlos, yo le quiero. O lo que le pasa a Yusuf, que se va a dormir con ganas de ir al baño y eso se convierte en una lluvia torrencial. Exacto. Quiero la explicación de los dos, porque me molan los dos parámetros. ¿Por qué pasa eso en tu universo de problemas? Marvel. ¿Y por qué pasa eso según el otro? Es que, según el pavo este. El pavo este, que no sé quién es. Es mortal. A ver, es que al final no hay tanta separación. Quiero decir, si tú trabajas sueños lúcidos, llega un momento en que no puedes darle la espalda a la ciencia. O sea, tú si te pones a estudiar desde el punto de vista histórico, ves una serie de fenómenos, igual que los oráculos, y luego descubren que llevaban una melopea que flipa, ¿sabes? Que le habían dado los gases y estaban pues. Pero lo que es interesante es el fenómeno en sí, o sea, por qué en esa melopea cósmica es donde ocurren las cosas. Y ahí es donde estamos todos unidos, tanto la parte más, si lo quieres llamar esotérica o como quieras,
y la parte científica, porque al final, si tú lo que estás haciendo en un enfoque esotérico es reventarte el sueño para tener un mogollón de cortecitos y en esos cortecitos que ocurra la magia, en realidad lo que estás haciendo es fracturar el sueño para que tengas más oportunidades de entrar en REM. Yo tengo unas fases REM que se te va la olla, o sea, en plan mogollón de horas, pero lo tengo de forma natural. ¿Solo lo podías hacer en streaming? Tus fases REM. Vamos, cobro, los jueves lo hago. Los jueves. Pero tú ahora con una pulserica de estas, tú ya te puedes ver, ahora puedes ver más o menos, tampoco es una cosa aquí, ¿sabes? Pero sí te puede indicar fase REM, sueño profundo, sueño ligero, tal. En mi caso yo tengo mogollón de microdespertares y unas fases REM que flipas. Pues una persona que caiga como una piedra y tenga un 90% de sueño profundo, obviamente no va a tener estas experiencias. Desde las distintas vertientes, desde la parte científica, desde la parte mágica, se intenta lo mismo por distintas vías, pero es que eso es lo bonito. Y lo bonito, por ejemplo, cuando se hablaba en la antigua Grecia, de hacer la incubatio, de hacer todo esto de me está pasando algo y quiero curarme, le voy a preguntar a mis ancestros, a mis muertos, a mis deidades, qué es lo que pasa. Hacían una serie de rituales que luego se ha comprobado que básicamente la primera parte era una purificación en la que tú ya solo por lavarte más te va a ir mejor, ¿sabes? Y otros grandes éxitos, claro, que le faltan 2 duchas para subirlo a casa. En esta película sí. Es horrible, la verdad es que muy mal. Pero bueno, un saludo a DiCaprio. Y luego la parte... ¿Qué te pasa, mamita? No, que me expliques, que me cuentes más. Y luego, cuando tú empiezas a estudiar historia y ves cómo lo hacían, luego siempre ves la parte científica. En plan, pues si tú estás haciendo esto y te machacas con una idea, eso al final, casi por estadística, lo vas a soñar o vas a soñar algo parecido. Y luego hay lo que tú te traes de vuelta de respuestas, es que a lo mejor es algo que has deducido tú, o a lo mejor es algo que has oído y no lo recordabas y vuelve, o a lo mejor no, a lo mejor son estos sueños, como decía Jung, ¿no? Del inconsciente colectivo, que vas a un lugar y en ese lugar hay una capacidad de conocer más cosas por encima de lo que tú individualmente puedes hacer. Superreduccionismo también aquí explicando, porque si no nos morimos. Entonces, yo creo que en este punto de los sueños lúcidos, lo que no hay que hacer, para mí, es separar la parte histórico-mágica de la científica, porque tendrían que ir de la mano. Y cuando alguien se pone a estudiar una cultura en la que los sueños son súper potentes, por ejemplo, el yoga de los sueños, los tibetanos con los sueños, es una salvajada el trabajo que hacen. Pero claro, si te pones a estudiarlo de forma científica, puedes sacar un montón de estudios para cosas que sirven en el día a día y que sirven para muchas cosas prácticas. Está guay, muy interesante. No me ha contestado la pregunta, pero... Sí, Arturo, mira tu corazón. Sí, claro. Añado una cosa y luego te contesto la pregunta, pero en parte estoy de acuerdo, en gran medida, muy en gran medida. Y es que tienen que ir de la mano porque son las experiencias que queremos estudiar, ¿no? Es la base de datos que tenemos que coger, analizar y ver qué es lo que está ocurriendo. Creo que en un momento dado, en función de los resultados, sí que nos vale para discernir y saber cuáles de las cosas que se estaban haciendo tenían un mecanismo de acción claro y eran las causantes, cuáles eran por puro ritual, pero esto es que pasa por aquel entonces y pasa en las cocinas de los restaurantes ahora, que el cocinero aprende cómo se tiene que hacer exactamente la receta y te racionaliza que cada uno de los pasos son necesarios para el resultado. Luego tú vas, bioquímica, trabajas un poquito y ves que la mitad de ellos son pues pura palabrería, que lo repiten porque sí. Entonces creo que ese es el momento en el que igual parten caminos y descubren que algunas cosas tenían una explicación, otras, y que la parte mística se acaba diluyendo. Esa es un poco mi visión. Pero hasta entonces, por ejemplo, has puesto algunos de los casos de los oráculos, ¿no? Con los gases que podían emanar, el sufismo en la cultura del Islam también, que son... Dan vueltas. Claro. Sabemos a que flipan. Y no es en principio por una conexión mística, sino que podemos estudiarlo como dices. ¿Por qué hacían esto? Bueno, ¿qué sabemos ahora sobre el sistema vestibular, ¿no? Que controla más o menos el equilibrio en nuestros oídos? Tiene sentido que activen determinadas estructuras y que ocurran esas experiencias que decían. O, por ejemplo, el típico caso, por ir al cristianismo, de San Pablo, ¿no? Cuando cae del caballo camino a Damasco y relata su experiencia, encaja experiencialmente con lo que podría ser, de nuevo podría ser, ponemos todas las pinzas que haga falta, pero un ataque epiléptico. Sabemos que actividad descontrolada de las neuronas en estructuras de los lóbulos temporales aquí detrás pueden explicar esa experiencia mística, experiencia como trascendente, superior, al menos en parte. Luego le podemos dar todas las vueltas posibles para rescatar el misticismo, pero tal vez por sencillez, por navaja de Occam, por quedarme con lo que explica todo con la menor cantidad de especulaciones posibles, pues me quedo ya en esa explicación de decir,
puede o sea, empezar ¿cómo de a... cerca estamos durante el sueño? ¿Cómo de cerca nuestro cerebro está de lo que se manifiesta despierto como una enfermedad mental? Por ejemplo, la paranoia, o por ejemplo, el delirio, o por ejemplo, porque muchas de esas cosas las experimentamos durmiendo y luego cuando nos despertamos ya los que no tengamos ese problema nos comportamos de una manera, o sea, como que nuestro cerebro se ordena. Pero ¿cuánto se parece el comportamiento del cerebro durante el sueño o cuánto se traspasa cuando eso se convierte en un problema neuronal? La respuesta sería muy difícil porque depende de la enfermedad mental, depende de mil cosas, pero por no dejarte con un no lo sabemos, sí que te puedo decir que hay intentos de entender el cerebro que hacen mucho énfasis en que es una gran máquina predictiva. Máquina no quiere decir ordenador, ¿Cómo pero predictiva? que se encarga de predecir el mundo constantemente. Que si aquí hemos unido mundos. Aquí hemos unido mundos. Voy a poner el ejemplo que más me gusta. Todos hemos estado en la mesa desayunando en algún momento, hemos visto el cartón de leche, hemos ido a cogerlo y lo hemos levantado más de lo que tocaba. Creíamos que estaba vacío y nuestro cerebro automáticamente ha calculado, entre comillas, cuánto pesa, la forma que tiene, la gravedad, más o menos dónde estamos. Y como se ha equivocado, pues se ha elevado más de lo que toca. Inmediatamente hacemos una corrección para no seguir levantándolo eternamente. Estamos haciendo eso constantemente. Hay modelos del funcionamiento del cerebro que hacen mucha énfasis en esto. Entonces, y esto es muy chulo, se han hecho simulaciones por ordenador de reconocimiento visual de patrones. Poner una imagen, por ejemplo, de transeúntes por la calle y se ha inducido al modelo informático para que sea capaz de reconocer cosas con menos indicios. O sea, para que yo reconozca a un perro como un perro le tengo que ver la nariz, las orejas, el pelo, pero puedo ponerme un poquito menos estricto y decir, en cuanto yo veo algo que mínimamente parece un perro, lo proyecto ahí. Bueno, pues el modelo informático empezó a alucinar. Empezó a ver perros por todos lados. Perros en las bolsas, en los pies, en las caras. Igual por eso me mira la gente a mí. Claro. Por perro. Y ese intento de dar sentido a la información, de crear una narrativa, puede estar detrás tanto de lo que ocurre con los sueños, que ya decimos pueden ser actividad de distintas estructuras del cerebro, recuerdos que se evocan, que intentamos conectar con una narrativa, y también puede estar detrás de algunas alucinaciones, de procesos en los que vemos algo, pero creamos alrededor todo un mundo que lo extralimita. Wow, ¿quieres decir algo? Yo no tengo nada que decir ante lo que acaba de decir. No me acuerdo de la esto. pregunta. No, lo predictivo. Yo os preguntaba antes, habéis pasado de mí, si de alguna manera, porque era donde iba, si de alguna manera se puede inducir el sueño que vamos a tener. Claro. Es decir, que de alguna manera es de lo que habla la película. O sea, no es al revés, me meto en el sueño para inducir una idea que luego tengas en la vida real, pero lo podemos hacer al revés. Podemos condicionar el sueño, no lo sé, poniendo una música determinada, programada, o yo pensaba, los vaporizadores estos que tenemos en casa de tal, puedes poner unos aromas determinados para inducir a que durante el sueño, por los olores, vayas a algún sitio. Me estoy flipando ya a un nivel muy grande. Te estás flipando poco, de hecho. ¿Ah, sí? ¿Por qué? A ver, bueno, contadme. De nuevo, y hablo de la parte científica, Steven LaBerge, de nuevo, el primero que se puso en serio a hacer esto, ya te habla de plantar la semilla del sueño, ya te habla de elegir de forma anterior qué es lo que quieres soñar y crear una serie de condiciones para que cuando tú vayas a soñar te pongas desde ese punto de partida. Vale, o sea, yo me puedo programar mi sueño. O no por te lo digo menos que te el salga, clima, el ambiente. No te digo que te no salga vas a ser al el 100%. arquitecto de la película, Vale. ¿no? Bueno, pero ahí sí que hay flipadas. Por eso Quiero digo. Hay flipadas porque ni siquiera cuando llevas muchísimo tiempo de soñar... O sea, yo soy soñadora lúcida y no estoy todos los días flipando por la galaxia, ¿sabes? O sea, bueno, en la vida real sí, no sé, no, ¿sabes? Pero tú cuando realmente quieres plantar ese sueño, tienes una serie de pasos que están muy bien descritos en el libro y en otros libros que luego lo fusilan y le ponen más cositas y lo venden como si fuera propio, también un saludo a esa gente, y lo que haces es reproducir una serie de pasos con una serie de técnicas y una parte muy importante es la memoria, porque ¿de qué te sirve tener un sueño si luego no puedes recordarlo? Que es de parguelas. Entonces, cuando juntas varios cambios en la vigilia, voy a modificar mi vigilia para que esto vaya resonando en la vigilia y me lo lleve al sueño, y vas haciendo esta serie de técnicas, luego plantas esa semilla y en el sueño, pues yo quiero soñar que recorro mi pueblo de cuando era pequeña, y entonces te pones a revisar fotos, no sé cuánto, o sea, hay una serie de pasos, y luego
o sea, no te digo que te salga 100 de las veces, ni te digo que le salga a todo el mundo, que es lo que hablábamos también, el problema es que tú eres soñador lúcido, pero eso no quiere decir que todas las noches de tu vida seas el mejor y digas, wow, y vuelo. Tiene que ser agotador. Mañana Egipto, a veces es agotador. Habrá que un día que sueñes con bajar al súper, ¿no? Y claro, tengo que pasar el ETV, no sé, cosas que... Sí, quedar contigo, esas cosas de Claro. esas que son un poco de... Sí, pesadillas se llama eso, claro. Respecto a esto que comentabas, de nuevo, es difícil estar seguro de que la explicación es esta, pero lo que voy a contar a continuación es compatible con lo que sabemos por parte de la neurociencia de cómo funciona el cerebro. Imagínate que vas una tarde a jugar al tenis, no has jugado en la vida, y esa tarde notas que mejoras un poquito. Al final de la tarde le das alguna pelota. El siguiente día que lo cojas igual no te acuerdas de nada, pero algo ha pasado en tu cerebro en ese rato. Aprendido. Las estructuras del cerebro y las conexiones que se relacionan con esos movimientos están más susceptibles, vamos a decirlo así, se activan con más facilidad, porque han liberado una serie de químicos que hacen que estén sensibles, así de fácil. Eso pasa entrenando el tenis y pasa pensando en tus problemas, que te los llevas a la cama y los duermes. Si esas estructuras, que es donde están codificados en cierto modo los recuerdos, están más dispuestas a activarse, porque hemos estado pensando en ellas, porque han estado más activas, pues es más fácil llevárnoslas al sueño, de nuevo de una forma estadística. Igual sí, igual no, lo cual no quiere decir que no haya ninguna manera de comprobarlo. Por mucho que haya variabilidad, ¿qué necesitamos? Un número suficiente de personas, buenos métodos estadísticos y ver qué conclusiones sacamos. Y tienes un viaje, bueno, no sé si condicionado o no condicionado, y lo que no ocurre mucho, por lo menos es mi caso, no digo no ocurre mucho y lo hago universal porque soy así, porque tengo un ego que no me cabe en el estómago. Yo no recuerdo nunca los sueños. ¿Hay alguna manera de imprimir esa... Primero pregunto la científica y luego la otra. De recordar eso, ¿es preparándote previamente al sueño? ¿Es teniendo un determinado nivel de descanso en el cerebro? No sé, estoy... Hay cosas que sabemos que influyen muchísimo en la memoria. Por ejemplo, el estrés. Jamás recuerdo un sueño. El jamás. Estrés, pues no sé si será tu caso lo del estrés, pero el estrés afecta un montón a la capacidad de recordar. No, Entonces, tranquilísimo. pasa algo parecido a lo que estaba comentando Sere, que es si durante la vigilia somos capaces de estimular y de cambiar los hábitos que sabemos que se relacionan con tener mejor memoria despiertos, pues también puede funcionar un poco en los sueños. Pero hay otra cosa que es importante, y es que cuando entendemos las funciones cognitivas, las funciones que hace el cerebro, están muy relacionadas entre sí. Para recordar lo que está ocurriendo ahora, no solamente tengo que almacenarlo bien en la cabeza, tengo que prestarle atención, que es una cosa distinta. Vale. Si yo no entreno la atención, da igual, porque no me voy a acordar. Voy a tener muchos estímulos, no voy a saber en cuál fijarme y eso va a ser una nube imposible de interpretar. Ahí nos estamos yendo a la mierda, entonces, ¿no? Con el tema de la atención, ¿no? Y ahí tiene que ver también el estrés. Cuando estamos estresados es por tema de supervivencia, de nuevo reduciéndolo mucho, dejándolo muy sencillo, pero si estamos estresados es porque hay un peligro. Si hay un peligro tenemos que estar alerta de todo, no solo de una cosa, de todos los estímulos que nos rodean y es más difícil priorizar. Bueno, y como Cine por favor instruye, Cine por favor entretiene, ¿cómo nos preparamos para tener un sueño de calidad? O sea, esto aquí ya sí es... Un sueño de calidad, ya no solamente público. para recordar. Sí, yo hace ya un tiempecito, empecé a prepararme a la hora de dormir y entonces elijo una hora determinada en la que mi móvil desaparece. Eso está muy bien. Elijo el ver narraciones completas, o sea, no flashes de tal. No sé si lo hago bien o no lo hago bien, pero o me pongo una película o me pongo a leer un libro. Estímulos tranquilos. Exactamente. Porque si volvemos a reducciones muy evolutivas, ¿vale? Pero si el entorno nos está diciendo que pasan muchas cosas, pues igual no es el mejor momento para dormir, ¿no? Y estar desconectado un rato por si pasa algún peligro. Con ese tipo de actividades tranquilas ya hacemos algo. Para tener un buen sueño, aparte de eso, necesitamos una buena arquitectura. Que esté el entorno tranquilo está bien, pero, por ejemplo, que no hayamos bebido antes. Sabemos que el alcohol es un disruptor de la arquitectura del sueño muy relevante. No tener problemas respiratorios. Si sabemos que tenemos una apnea del sueño o que por determinadas cuestiones nos cuesta respirar, pues igual ponernos de lado, ir al médico, que aprovecho para hacer ahí apología. Entonces, esas son cosas que podemos ir introduciendo. Porque se puede ir al médico a decirle al médico tengo problemas de sueño, ¿no? Sí, claro. De hecho, una cosa es se puede y se debe, y otra cosa es cómo vaya a reaccionar el médico, porque igual que pasa con los soñadores lúcidos, los médicos son personas y hay de todas las casas. Ya. Entonces habrá algunos que sean unos educados, porque pasa, y por
de nuevo, el sistema en el que trabajan y la explotación que hay en muchos casos, la presión que se les pone para atender en cuestión de 3 minutos, pues no les haga mucha gracia que la persona que ha venido y que les obliga a apretar la siguiente consulta, que es por una persona con epilepsia o con un infarto, con lo que sea, pues sea por problemas del sueño. Pero creo que deberíamos tener un poco más de conciencia. Sabemos que hacer ejercicio, alimentarnos bien, no consumir sustancias tóxicas es fundamental para la salud, pero el buen sueño lo tenemos todavía un poco olvidado y es crucial. ¿Y cómo se hace el buen sueño? Como he comentado, pero seguro que Sere... ¿A qué hora empiezas a desconectar del universo, de tus problemas, de... Arturo no quiere ir al médico y está haciéndote pronto, consulta, claro. ¿no? Quiero decir. O sea, vamos a quitarnos las caretas, Arturo. Que sí, que pero, de o sea, verdad. se me puede ir al médico a preguntar eso por un amigo. Eres he tú. traído El para amigo esto. eres tú. Tal cual, el amigo es él. Os he traído para esto. A mí, Higiene, 2 palabras, a 3. mí no me da igual. Higiene del sueño. Si es que está todo inventado. Es así, Se llama higiene así, del sueño. higiene del sueño. Respecto a cuándo desconectar Fuera de tus pantallas, problemas, fuera ¿Cuándo? ¿A qué todo. hora? tan pronto como puedas. Vale. O sea, vivimos en un 2 mundo... horas antes, que hace- 3 horas antes, ¿cuánto? Si puedes 2 horas antes está fantástico. 2 horas antes está bien, vale. Pero si puedes 3, ¿eh? ¿A Que qué hora no- Bajar ceno? luces. Bajar luces. ¿A qué hora ceno? Quiero toda la información, quiero toda. No cenes inmediatamente antes. Vale. Si das de nuevo 1 o 2 horas, 2 horas está bien, 1 es un poquito justo para poder empezar a hacer la digestión, pues maravilloso. Ve al baño antes de dormir, también Mira. está muy bien, para que no te llueva. Vale. Vale, que no me caiga una luz también, ¿no? Exacto. Vale, perfecto. Y con todo eso hecho, Con todo eso hecho, te metes en la cama. Por ejemplo, yo suelo poner música o suelo poner radio. ¿Eso está bien o no está bien? depende. A mí, por ejemplo, no me ayuda. Aquí vamos a cuestiones muy personales. Yo sí tengo el cerebro pendiente de algo, es difícil que me duerma. La tele no, porque gritan. las Pero la personas, radio tampoco, porque la sigo y estoy pensando y me estoy anticipando lo que van a decir. Hay mundos muy distintos, pero sí que creo que hay una cosa importante a comentar, es si lo has probado todo, y todo es todo, ¿eh? Todo es que, por ejemplo, también sabemos que la meditación, como una técnica introspectiva, como puede ser cualquier otra, nos puede ayudar a bajar un poquito el ritmo, entrar en otra forma de tomarnos las cosas y dormir mejor. Incluso hay algunos estudios que también lo correlacionan con tener sueños lúcidos después, ¿no? Como ese la vínculo. relajación de Jacobson, que es una serie de... Es una relajación progresiva que va acompañada de respiración. Yo creo que aquí fundamental la respiración. Entonces, la relajación progresiva de Jacobson la usas para ir relajando grupos musculares y entonces se te va quedando el cuerpo dormido y ya poco a poco, pues claro, si se te queda el cuerpo dormido antes que la mente... Es eso muy de fácil. notarte que te empiezas notando los pies, Sí, luego sí, sí. vas subiendo, Esa. me noto el tobillo, Sí. Yo eso lo he hecho muchas veces. ¿Y qué tal? Mira qué bien te va. Pero frito, pero que... Bueno, pero que tuvieron, Pues eso es un truco, tuvieron pero que llamar a la policía. si agotas todo esto, si agotas todo lo que tiene que ver con hábitos de vida, con higiene del sueño y sigues teniendo problemas, porque recordemos que el insomnio es un problema grave para Muy muchas grave. personas, acudir al médico está bien. Y llegará el momento en el que, si con psicoterapia, si es que hay algún problema de ansiedad, que es lo que nos está impidiendo conciliar el sueño, si se ha tenido en cuenta todo lo que tiene que ver con intervención de comportamiento y nos recomiendan tratamiento farmacológico, hay casos en los que tiene sentido. Recordemos que la arquitectura del sueño se ve afectada, esa estructura que decimos que es tan importante cuando estás bajo el efecto de sustancias que te ayudan a dormir, se ve alterada, no descansas igual, pero es mejor que no dormir. O sea, si se receta de la manera adecuada, no es algo a lo que tengamos que tener miedo. Y creo que es un mensaje también a poner porque nos asusta a todos mucho cuando nos ponen la pastilla delante. Hay algo que ocurre en la película que está dentro de toda la maraña de millones de cosas, porque los dos me lo habéis dicho, ¿no? Creía que había visto esta película, la he vuelto a ver y digo, pero si esto tenía todavía más. Y suele pasar con casi todas las películas que vemos, pero con estas que son tan densas. Y hay una historia, igual a mí me ha tocado de una manera especial, que es esa historia de el amor o los cariños que hemos ido perdiendo a lo largo de la vida y que nos construimos en los sueños, ¿no? Las personas de las que no hemos sido capaces de soltarnos porque las hayamos perdido por la muerte o porque las hayamos perdido porque era alguien a quien amabas y ha desaparecido de tu vida y demás, que en el fondo creo que es la historia real de esta película, aparte de un robo como un camión. Pero creo que es la historia real, ¿no? La historia de DiCaprio y su mujer, y Mal, es esa, ¿no? Es la de cuando no queremos soltar algo y El entonces en duelo los no sueños resuelto. nos construimos una vida en la que ahí sí que están vivas las personas a las que echamos de menos o nos ama la persona que nos pegó calabazas, ¿no? ¿Cuál es tu pregunta? No, mi pregunta es
¿Qué por qué? Si es por qué. No, es verdad, era una reflexión, no era una pregunta, Claro, ¿vale? hecho eso, ¿no? Déjame pensar también a mí de mis cosas. Pero si es que te has puesto en modo ahorro a mitad de frase, tío, yo qué sé. Créditos. Porque me agoto de pensar yo también. Vale. Pero creo que hay algo de eso también en los sueños, ¿no? Por eso quizá hay que ir un poquito más limpio. Hay un tema emocional ahí, lógicamente. Lo comentan en la película, que en los sueños donde la parte racional se ve un poco deprimida, la parte emocional está más presente. ¿Y con qué relacionamos a esas personas que hemos perdido? Pues con esos sentimientos que nos dejan y que además, si ha sido algo reciente, las tenemos muy presentes durante el día. O sea, después de perder a alguien, raro es el día en el que no piensas en esa persona. Se convierte en una de las cosas que tienes más en la cabeza. Y es fácil que encuentres a esas personas en los sueños, de esa forma. Claro. Y además hay estudios chulos sobre cómo tener ese tipo de experiencias puede ayudarnos con el duelo. Puede ayudarnos a soltar de una manera más orgánica. ¿Tú has utilizado tus viajes en los sueños para contactar con personas a las que echas de menos por el motivo que sea? Sí. Y bueno, y de hecho, un momento científico, finales de 2025 un estudio, bueno, te sonará, entre distintos países en los que se hizo entrevistas a gente que tenía estas experiencias, estas percepciones con familiares o gente querida muerta y superaba el duelo mucho más rápido que gente que no, o ellos mismos cuando no tenían ese tipo de experiencias. Es que el cerebro busca patrones y el cerebro busca cierres también. No hay nada más adictivo que algo que no está abierto, Pero o sea, que no está cerrado. porque pensamos además narrativamente. Y esto es algo que, volvemos a lo que dije al principio, la película es un robo, de acuerdo, yo te lo compro, sobre todo por miedo, pero te lo compro. Pero también Me es... levanto y me voy. También es cine, es metacine. Y el cine son historias. Y el cerebro funciona así. Tú imagínate una tabla de Excel descomunal con un montón de números. Si yo te pido que la entiendas, vas a tener que enlazar conceptos. Colocar unos primero, otros después y otros al final. Y posiblemente que tenga una moraleja. Me lo vas a dar como una conclusión. La forma en la que damos sentido a todas esas influencias del entorno, esos inputs que reciben nuestros sentidos, es construyendo historias. Y es un poco lo que ocurre en este caso, que necesitamos cierre, necesitamos ponerle un final. ¿Tenéis alguna escena así de la película que os ha llevado a lugares o que os gusta especialmente por algún motivo? Di tú primero, que yo estoy acaparando un poco, creo. No, sí, estamos a tope. Dale, que No, te no, veo así. si el que tiene que estar callado soy yo y lo estoy haciendo, o sea que Lo estás consiguiendo, lo estoy Arturo. consiguiendo, sí, hasta mitad de la frase. ¿Tenéis alguna que os lleva así a sitios? A mí me gusta la del ascensor. La del No ascensor. sé hasta qué punto es spoiler para la gente, pero... Bueno, no pasa nada. Yo creo que la gente normalmente se ve la peli antes, pero Bueno. porque soy una persona muy feliz. Bueno, y también la pienso gente que se ven lo la peli y entra luego dos horas. se escuchan esto. Pero cuando hace el rollo de ternera con las personas... No, eso no. El ascensor. A mí eso me flipa. A mí Yo eso estaba me pensando en flipa esa, ¿eh? Cuando se hace un yo-yo El de kebab. personas... El yo-yo otra Se vez. hace un yo-yo de personas que dice, ¿cómo os dejo caer si estáis dormidos y no tenemos gravedad y tal? Y hace un roast beef y coge y enrolla personas y las tira, las mete así en un ascensor y las tira para abajo y tal. Digo, es que quiero estar dormido todo el rato, claro. Ahora es mi escena favorita también. Hombre, Contada perdóname. así. La del pasillo, decías la del pasillo, ¿no? Cuando... No, digo cuando se mete en el ascensor y va pasando por los distintos niveles del Ajá. sueño. Esa me parece muy chula. Es muy Me guay, gusta. es muy cinematográfica Claro. también, claro. Que es lo que decías tú, Claro. ¿no? Que es ante todo una película, que luego te pones a leer teorías por internet Ya. y dices, acostaos todos. Yo te iba a Meteos decir todos una de en la esas, ¿eh? cama. Venga, Claro. adelante, pero luego te acuestas. Vale, luego me acuesto e intentaré dormir. Pero el final de la película, ¿puedo hacer spoiler? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Vale. Yo creo que contamos con que la gente que ve esto se ha visto la peli. La primera vez que la vi como todo Si el no, que mundo. lo quiten. Y yo saqué mi conclusión, me fijé en la peonza y listo. Pero esta segunda vez, después de haber leído también un poco, me ha sorprendido mucho una de las interpretaciones. Porque hay algo que vemos durante toda la peli y es lo que decías, que de la realidad a los sueños se filtran cosas, de un sueño a otro se filtran cosas como el número. El número lo da para abrir la caja, pero luego está en el taxi, está en el tren, bueno, el tren creo que es otro, pero que hay la presencia del número está en distintos sitios. Y hay otra cosa que se filtra, al final justo. Se ha filtrado en lo que en principio podría ser la realidad, que es cuando encuentra a los niños. Y es que cuando le pregunta a los niños qué han estado haciendo, les dice, hemos estado haciendo un castillo en un acantilado.
Castillo en el acantilado que está presente en la primera escena, en El sueño de Saito, que está presente en otros momentos. No me había dado cuenta y se ha convertido en mi escena favorita porque creo que ahí te dice claramente no hay una resolución, a pesar de que es lo que queremos y es lo que buscamos, queda en ambiguo y ya está. Claro, porque la película está llena de cosas de esas, ¿no? Está muy plagada, lo hemos dicho antes, ¿no? El guión le cuesta 10 años sacar adelante ese guión y se ve cada momento, ¿no? Cada puntada. De hecho, narrativamente, por ejemplo, para mí tiene un giro, porque es una película que puede ir en determinadas cosas, en la temática puede ir paralela a Matrix, en cuanto a que hay dos mundos, uno es el onírico o informático, llámalo como tú quieras, y otro es el real, y como la realidad, como tú decías, y la alternativa, la que sea, se van mezclando y se van... Aquí hay una propuesta que me parece mucho más arriesgada que la de Matrix, porque en Matrix lo que te dicen es, si mueres en Matrix, mueres en la vida real. Aquí no. Y eso, quieras que no, es una apuesta por el suspense, o sea... Tú sabes que lo que les está pasando es, salvo a Saito al final, porque ya, claro, es por la cantidad de tiempo que pasa ahí, aquí no ocurre eso. Aquí lo que ocurre es que si te mueres en el sueño, te despiertas en la vida real. Y eso es un riesgo, porque es quitarle tensión a la posibilidad. Cada vez que los vemos en peligro, pensamos, lo peor que puede pasar es que se despierten. Y sin embargo, aún así consigue tenerte tenso, ¿no? Pero es verdad que son dos películas muy paralelas para mí, que sí que van muy en esa misma idea de los seres humanos vivimos varias vidas y todas se entremezclan entre ellas, ¿no? ¿Tú has dicho tu escena favorita? Ah, sí, la del roast beef. La del roast beef, ¿no? Esa era, ¿no? Buenos días, Artur. Yo tengo varias. Una, por supuesto, es el roast beef. Y tengo más que escenas, ideas que me molan mucho. Cuando se están planteando hacer el Inception, se están planteando qué idea tienen que meter en la cabeza de Cillian Murphy para conseguir lo que quieren conseguir, que es que él no continúe el trabajo de su padre o destruya la empresa de su padre y demás, ¿no? Lo primero que se plantean es, pues vamos a decirle que su padre le odiaba, que su padre le menospreciaba y él, desde el odio, destruirá la empresa de su padre. Y creo que es DiCaprio el que dice, no funciona tanto desde el odio como desde lo bueno. Hay que buscar un recurso positivo, porque los seres humanos lo que queremos es reconciliarnos, incluso con la gente a la que hemos odiado o que no nos ha tratado bien, y lo que buscan es un recurso positivo, es acabar diciéndole, en realidad tu padre confiaba tanto en ti, que lo que quería es que no siguieras, sino que montaras tu propio imperio, ¿no? Yo creo que están pensando, como decía, más como guionistas ahí que como terapeutas. Claro. Hombre, porque le está haciendo un trauma bonding de primero de reventarlo, ¿sabes? Pero ahí están haciendo eso, ¿no? Están hablando de un trauma bonding, ¿qué es? Va diésel, de repente A ver, esta es una relación por la que, o sea, que es tóxico por mil, y entonces él tiene esa relación súper tóxica con su padre, que está todo el rato intentando que le reconozca, que le quiera, su aprobación, no sé qué, no sé qué, y entonces lo que dice el otro... Perdona, ¿nos flipa la relación entre... Me flipa, sí, me flipa en general. Pues no es que me arranco. Dale la caña. Entre Inception y Deception, que es lo que se supone que es lo último que ha escuchado del padre. No lo había pensado. Eso? Ahora me flipa, pero hace un rato no. Me flipa. Lo veníamos hablando. Hace un rato me flipaba el trauma bonding. No podemos ir sin Os vais a ir a casa pensando en esta mierda, sí. Ya lo veréis. Y en Monroe. Termina, que te he interrumpido, pero es que me ha flipado lo de Deception, Inception. Perception. Voy con lo opuesto, voy con lo mínimo. Por esto no compras Origen, ¿no? Como título. Claro. No, Origen me parece... Es una bueno, porque no tenemos una palabra en castellano, no pasa nada, pero no tenemos... siendo raíz latina, porque Inception lo he mirado. Inception es una palabra de raíz... Sí, porque sabía que iba a pasar. De raíz latina, con lo cual nosotros podíamos haber adquirido una palabra única que reflejara eso. Desde luego no es origen. Es... en castellano se diría meter en la mente de alguien una idea para que después esa persona haga lo que nosotros queramos. ¿Es más largo? Algo así es como, más largo. Algo así como sugestionar.
Sugestionar creo que no es exactamente eso. Meter algo en la cabeza de alguien algo para que haga lo que queremos, ¿eh? Va un poco por ahí, pero es verdad que es mucho Pero no menos que lo estética. llamen suggestion. Claro, eso es lo que no está bien. Suggestion como en el ascensor. Suggestion, Wonderbra, no sé, que lo llamen. Claro. Bueno, tengo también estas cosas de tal. ¿Algo más? ¿Habéis terminado? El trauma bonding. Estoy soñando. El trauma bonding. Mira, tener aquí estas dos cabezas y haber conseguido sacarlos de quicio yo, de verdad que me voy muy... Hoy voy a dormir como Dios, de verdad, ¿eh? Voy a dormir muy feliz. ¿Tenéis alguna cosita más final? Porque ya estamos terminando, tal, alguna reflexión, alguna cosa que queráis lanzarle al mundo, ¿o nos vamos? Así nos has dejado, ¿eh? Quiero decir, has conseguido Es que que nos has callemos. acabado tan alto, Arturo. No. Voy a acabar más alto todavía. Gracias, Ignacio Crespo. Gracias, Ser School. Hasta aquí. ¡Oh, la peonza! Cine, por favor.